Hola inversores, soy Pablo Nogales y seguramente si estás aquí es porque tienes dudas de cómo declarar los dividendos en la renta. Bueno, pues no te preocupes porque en este vídeo, a continuación de este otro, te voy a enseñar paso a paso qué debes tener en cuenta en el proceso de cumplimentación de los dividendos y cómo debes introducir estos datos en la declaración. Eso sí, como sé que hay personas a las que todo este tema fiscal les supera, te traigo también una herramienta súper económica con la cual te vas a poder ahorrar horas y horas de registros en Excel y sobre todo muchas preocupaciones, ya que simplemente con los extractos de tu broker te va a calcular inmediatamente y de forma precisa las cifras exactas que tienes que poner en la declaración de la renta, tanto de dividendos como de venta de acciones. Pero bueno, más adelante profundizaremos en esta herramienta. Toca empezar por lo más teórico y técnico que debes tener en cuenta antes de la cumplimentación. Así que ¡vamos allá! Si es tu primer año que vas a hacer la declaración o simplemente tienes lagunas respecto al año pasado y quieres refrescar alguna de estas cuestiones que ves en pantalla, debes saber que en ese anterior vídeo hablo de estos temas, por lo que de aquí en adelante me centraré únicamente en los dividendos. Y recuerda que no soy asesor fiscal, tan solo un inversor particular que quiere ayudarte en este proceso. Bueno, entonces, ¿cómo se declaran los dividendos cobrados? Pues antes de nada debemos distinguir dos puntos. El primero es saber dónde tiene la depositaría nuestro broker y el segundo es diferenciar entre retención en origen y en destino. En referencia al primer punto, si nuestro broker es nacional, es decir, que tiene la depositaría en España, como pasa con Renta 4, ING u Openbank, de forma automática nos aparecerán los dividendos cobrados en nuestro borrador de la renta. Aún así, repasad muy bien las cuentas que aparecen de forma automática, ya que no es raro que en algunas ocasiones pueda haber disparidad entre lo que pone y la realidad. Y al final somos nosotros los únicos responsables de la declaración. Ahora bien, en el caso de que estemos usando un broker extranjero como DEGIRO o Interactive Brokers, pues obviamente este no tendrá la depositaría en España, por lo que seremos nosotros los que deberemos informar a Hacienda de toda la información fiscal correspondiente, siendo entonces necesario que llevemos un riguroso registro de todas las operaciones, tanto de acciones como de dividendos. Respecto al segundo punto, debemos saber que los dividendos que reparten empresas cuya residencia fiscal esté fuera de España se van a ver sujetos a lo que se conoce como una doble retención. Primero en origen, cuyo porcentaje dependerá de la hacienda donde tenga la sede fiscal la empresa de la que seamos accionistas. Y ojo que aquí da igual en el mercado en el que compréis la acción o si se trata de un ADR. Para saber la retención en origen tenéis que fijaros siempre en la ubicación geográfica donde se encuentre la sede fiscal de la empresa. Pensad que la hacienda, sin importar el país, siempre quiere cobrar cuando ve que sale dinero de una de sus empresas y es precisamente por este hecho por el cual se nos retiene un porcentaje en origen. A esto debemos sumar lo que se conoce como la retención en destino, que es la que nos hace la Hacienda española a todos los inversores nacionales cuando ve que nos llega dinero vía dividendo. Un momento, ¿me estás diciendo que nos cobran 2 veces impuestos? Sí, pero calma porque precisamente para solventar esta incongruencia fiscal, los países firman convenios para evitar esta doble imposición, de forma que el inversor final tribute, teóricamente, lo mismo como si esa empresa extranjera tuviese la residencia fiscal en el país del propio inversor, que para nosotros pues sería como si esa empresa extranjera estuviese en España. Con este convenio entre haciendas de diferentes países, lo que conseguimos los inversores es recuperar la retención en origen. Concretamente, los españoles, al invertir en empresas extranjeras, podemos recuperar fácilmente un 15% de esta retención. En la descripción os voy a dejar varios enlaces del Ministerio de Hacienda donde se detallan las condiciones de cada uno de los países con los que hay convenio, las publicaciones en el BOE y los formularios a cumplimentar. ¿Formularios? ¿Para qué?
Bueno, la Hacienda española nos devuelve en la renta hasta el 15% de lo retenido en origen, pero es que algunas haciendas extranjeras, como la alemana, la portuguesa u otras que veis en pantalla, superan esa retención del 15% en origen. Por eso, si queremos recuperar el excedente a ese 15%, que estamos en nuestro derecho de hacerlo, deberemos cumplimentar un formulario de la Hacienda extranjera reclamando lo que nos corresponde. Cierto es que si los importes son pequeños, a lo mejor todo este lío que implica pues no nos merece la pena. De ahí que considero interesante tener todo esto en cuenta antes de invertir en una empresa que reparta dividendos cuya sede fiscal esté en un país con una retención en origen muy grande. Llegados a este punto, quizás estéis algo abrumados con tanta información. De ahí que en la descripción os voy a dejar un Excel que complementará lo que estamos viendo y os va a facilitar la declaración. En la primera página encontraréis una tabla resumen de las retenciones en origen, con los principales países, cuantías, formularios a cumplimentar, cuánto podéis recuperar y una serie de notas que os recomiendo leer muy bien, ya que incluyen vídeos de ayuda. En amarillo he remarcado los países para los que sí merece la pena cumplimentar el formulario. En los casos como Holanda, en los que la retención en origen es del 15%, no tendremos problemas, ya que justo es el límite que tiene España con la mayor parte de países. Por tanto, pues vamos a conseguir fácilmente la devolución de esa retención en la renta. Sin embargo, hay países como Suiza o Portugal que tienen una retención en origen del 35%. En esos casos, si no enviamos los formularios a las haciendas extranjeras correspondientes, estaremos perdiendo un 20% de los dividendos que nos pertenecen. Bueno, pues los enviamos y punto. A ver, esto de recuperar el exceso retenido en origen es un proceso que requiere tiempo e incluso puede que dinero. Por tanto, si no son cantidades grandes, probablemente no os merezca la pena. Ya es algo que cada inversor debe valorar individualmente. En la segunda página tenéis la tabla actualizada de la retención en destino, o sea, la de la propia Hacienda española. En ella veréis el tipo que se aplica en cada uno de los tramos. Eso sí, tengamos en cuenta que los brokers y bancos custodios a la hora de aplicarnos esta retención siempre será inicialmente del 19%. Cobremos lo que cobremos. Esto lo hacen porque ellos desconocen nuestra situación fiscal, reteniéndonos siempre lo mínimo, siendo luego responsabilidad de cada inversor en la renta tributar por lo que corresponde. Por eso insisto en llevar a lo largo del año un registro de todas las operaciones, así será mucho más fácil presentar la renta. Pero bueno, si en tu caso te ha pillado el toro, ahora te diré qué puedes hacer. En el vídeo de la declaración de la venta de acciones os recomendé recopilar estos datos, pues para las empresas que reparten dividendos añadiremos 3 columnas más. Fecha en la que los recibimos, importe bruto en moneda local y tipo de cambio aplicado el día del cobro. Vista la teoría, pasemos a ver cómo se presenta en la renta los ingresos vía dividendos. Para declararlos tenemos que irnos a la página 6 del borrador de la renta, apartado B, rendimiento del capital mobiliario y subapartado, rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro. Nos iremos a la casilla 29 que hace referencia a dividendos y demás rendimientos por la participación en fondos propios de entidades. Haremos clic en el lápiz y se nos abrirá esta ventana. En ella hay 3 casillas a cumplimentar y la manera de hacerlo dependerá de si el broker es nacional o extranjero. En el caso de usar uno nacional, como los mencionados anteriormente, al tener la depositaría en España, deberían aparecernos de forma automática ya en esa ventana. Aún así, contrastadlo siempre con los cálculos de vuestro Excel o en el que hayáis ido registrando todo. Pero Pablo, un momento, ¿qué es lo que debemos poner en cada una de estas casillas? Pues para eso está la tercera y cuarta hoja del Excel. En el caso de un broker nacional usaremos la tercera hoja, donde tenéis un ejemplo en el cual cobramos dividendos de Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, Alemania y España. Espero que así todo se entienda más fácil. En la casilla de ingresos íntegros sumamos todos los dividendos brutos. En retenciones seguid estas indicaciones. Y por último, en gastos de administración y depósito ponemos las comisiones de custodia o cobro de dividendos. Vale, ¿y qué pasa si usamos un broker extranjero? En el caso de un broker cuya depositaría no se comunique con la Hacienda española, como ocurre con DEGIRO o Interactive Brokers, los cálculos serán diferentes, pero los tenéis también explicados paso a paso en la cuarta página del
el Excel. La principal diferencia entre que la custodia esté en España o no lo esté es que en retenciones solo vamos a tener que incluir las referentes a los dividendos recibidos de España. Bueno, antes os hablé de la existencia de una herramienta súper económica que nos va a facilitar enormemente todo este cálculo de la renta, tanto para dividendos como para venta de acciones. Pues me refería a Autodeclaro, que de forma automática y anónima nos va a permitir presentar la renta literalmente en menos de 10 minutos. Funciona para los principales brokers extranjeros, DEGIRO, Interactive, Revolut, eToro, incluso incluye plataformas de crowdlending. La verdad es que nos facilita muchísimo todo este laborioso proceso administrativo, ya que aplica de forma eficaz todos los criterios fiscales de Hacienda, como es el FIFO y la regla de los 2 meses. Además, a colación de este vídeo, pues calcula al detalle todo lo relacionado con los dividendos, teniendo en cuenta la doble imposición. Si quieres echarle un ojo, en la descripción te dejo un enlace con el que automáticamente accederás al precio más bajo posible y además vas a ahorrar muchísimo tiempo. Pero si en tu caso eres de los que prefiere meterse la paliza con el Excel, sigamos. El problema es que si nos quedamos únicamente con lo introducido en la casilla 29, estaremos tributando 2 veces, en origen y en destino. Por eso deberemos irnos a la página 33 del borrador. Ahí veremos la sección M, cálculo del impuesto y resultado de la declaración. Bajamos un poco hasta llegar a la sección cuota resultante de la autoliquidación y nos centraremos en la casilla 588, que corresponde a las deducciones por doble imposición internacional por razón de las rentas obtenidas y grabadas en el extranjero. Hacemos clic en la derecha y se nos abrirá esta otra ventana. Pincharemos así en el lápiz de las rentas incluidas en la base del ahorro y llegaremos a esta, ahora sí, última ventana. En ella veremos una casilla de rendimientos netos reducidos del capital mobiliario obtenidos en el extranjero, incluidos en la base del ahorro, que hace referencia a todos los dividendos brutos sujetos a retención en origen, eso sí, expresados en euros. En la casilla de impuesto satisfecho en el extranjero tendremos que especificar los impuestos pagados en el extranjero, hasta un máximo del 15%, ya que ese es el tratado de doble imposición. Esto significará que de lo retenido en algunos países podremos recuperar todo. Sin embargo, para otros deberemos rellenar los formularios. Para que no os confundáis, en la tercera y cuarta hoja del Excel podréis ver cómo se cumplimenta esta segunda parte, tanto para brokers españoles como para los extranjeros. Llegados a este punto, yo saco 2 conclusiones. La primera es que para optimizar los dividendos, sobre todo si no quieres entrar en todo el follón que implica reclamar el exceso de retención en origen, lo mejor es invertir en países cuya retención en origen sea igual o inferior al 15%. La segunda es que la diferencia entre usar un broker nacional o uno extranjero está en el momento en el que se pagan los impuestos. En los nacionales se paga todo cuando se recibe tanto retención en origen como destino, mientras que en los extranjeros al recibir el dividendo solo se nos retiene en origen. No es hasta que tengamos que hacer la declaración de la renta cuando deberemos pagar la retención en destino. Espero que el vídeo te haya sido de ayuda para tu renta. Recuerda que si no quieres complicarte la vida, tienes la opción de Autodeclaro, que te calcula exactamente las cifras que tienes que poner en cada una de las casillas, tanto de los dividendos como de la venta de acciones. Por si tienes dudas o curiosidad, te voy a dejar por aquí la entrevista que le hago a Daniel, el creador de la herramienta de Autodeclaro, y por aquí la videoguía para declarar la venta de acciones. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y adiós.